que para hablar de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC nos acompaña ahora la senadora por Alianza Verde, Claudia López, vía Skype desde Bogotá. Muy buenas noches y bienvenida a Panorama Mundial, senadora. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué tan fructífero ha sido el año 2014 para este proceso de paz? Yo creo que ha sido bastante fructífero, la verdad. Este ha sido un largo conflicto de 60 años y que en menos de 3 años hayamos logrado avanzar en 3 de los 5 puntos de negociación que se acordó hacer con las FARC. Yo creo que es un avance notable. Este año, a su vez, superamos varias crisis difíciles, como el secuestro de un general y de otros civiles, que suspendió por unas semanas el proceso de paz, que por fortuna ya se reanudó, y culminamos el año con un anuncio histórico en Colombia, que nunca había ocurrido antes, y es un anuncio de cese unilateral y posiblemente indefinido por parte de las FARC. De manera que, a pesar de las dificultades, de la enorme polarización y dolor que, como lo reflejaba bien la nota que ustedes presentan, tiene el conflicto armado en Colombia por obvias razones, yo creo que a pesar de las dificultades avanzamos hacia la paz de Colombia. Ahora, quiero tocar 2 puntos que usted acaba de mencionar. Uno, ese secuestro de este general que obligó al gobierno a interrumpir las negociaciones con la guerrilla, este proceso de paz. ¿Cuán permisivo debe ser el gobierno con las FARC? Porque antes de este secuestro de este general se produjeron otro tipo de ataques, se produjeron también varios secuestros de varios soldados colombianos. ¿Cuán permisivo tiene que ser el gobierno colombiano con las FARC en este proceso? Pues la verdad es que esa no es una flexibilidad del gobierno con las FARC. Ha sido el gobierno colombiano el que ha puesto la condición de no cesar sus acciones militares contra las FARC mientras se dé la negociación. Esa ha sido la condición del gobierno, de manera que el gobierno no está cediendo nada. La que se está sometiendo a una condición que puso el gobierno es que no habrá cese al fuego, no habrá despejes, negociaremos en medio del conflicto a pesar de lo doloroso que es, a pesar de las dificultades que eso genera, porque en el pasado, cuando hemos hecho despejes o ceses bilaterales, lo que ha ocurrido es que las FARC se ha aprovechado de ese cese bilateral para fortalecerse militarmente y debilitar la mesa de negociación. De manera que esto no lo hace el gobierno colombiano ni la sociedad colombiana por capricho, sino por lección histórica de no darle ninguna ventaja a las FARC en un proceso de negociación. Ahora, con este cese unilateral e indefinido que han declarado las FARC, ¿obligan al gobierno a firmar un cese bilateral? Pues no lo obligan. De hecho, el gobierno salió a decir que no aceptaba, digamos, ningún tipo de restricción a sus funciones constitucionales, pero digamos que ya en los 2 años previos ha habido una tregua parcial, unilateral también por parte de las FARC, que ha logrado reducir las acciones criminales de las FARC en un 70% mientras se hace. De manera que si logramos por lo menos tener el mismo nivel de reducción, ojalá uno mayor, ojalá uno total, y se puede mantener indefinidamente, digamos, el cese de acciones criminales de las FARC, esto le va a servir no solo a las víctimas de esas acciones criminales, sino a la legitimidad del proceso de paz, porque evidentemente, aunque uno pueda entender, como ya lo explicaba, que ha sido una condición del gobierno para no darle ventajas a las FARC negociar en medio del conflicto, deslegitima el proceso y lograr, digamos, que las FARC cumplan esa promesa le daría una gran legitimidad política al proceso. Tras 2 años de negociaciones, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿es más escéptico de que este proceso de paz concluya con éxito? Pues yo diría que es tan escéptico como al principio. Yo no veo, hay encuestas en las que sube un poco el apoyo al proceso de paz, hay encuestas en las que baja un poco el apoyo al proceso de paz, depende de la coyuntura, depende del tipo de acciones. Obviamente cuando las FARC cometen un asesinato o un secuestro, la toma de un pueblo, pues evidentemente el apoyo al proceso de paz baja porque la población con razón se indigna, y cuando hay acciones, digamos, más demostraciones de paz, pues el apoyo sube un poco. Yo no creo que haya habido una gran variación. Lo que sí me parece que fue significativo este año es que, a pesar de todas las críticas, de todo el dolor, de todos los temores y el escepticismo que puede haber un poco de muchos sectores de la población hacia el proceso de paz, este año, cuando el proceso de paz se suspendió, cuando existió la posibilidad de que se rompiera, hubo un apoyo mayoritario, pero de más del 80% de la población, a decir: podemos tener críticas, pero queremos que la negociación continúe. Yo creo que esa es una buena señal para lo que nos toca asumir en el futuro. La paz está teniendo un costo para los contribuyentes colombianos, porque están pagando por este proceso de paz. Una pregunta que se hacen muchos es: ¿deberían las FARC también pagar por este proceso?
por supuesto, y sin duda, digamos, pagar desde todos los puntos de vista, porque la guerra es lo que mantiene en impunidad. Las FARC tienen N órdenes de captura, pero no se les pueden ejecutar. Realmente la posibilidad de que haya algo de justicia, no solo para las víctimas de las FARC, sino en general para la sociedad colombiana, se va a lograr a través del proceso de paz. La guerra lo único que ha producido es impunidad, como lo mostraban ustedes en su nota. Impunidad hasta para 30.000 secuestrados que hubo en Colombia por los que las FARC no han respondido. Pero no solo, impunidad para los desplazados, para los extorsionados. De manera que la esperanza de que haya justicia es a través de la paz y a través de la negociación, y a esa contribución van a tener que aportar las FARC, no solamente someterse a la justicia, sino seguramente también aportar parte de sus bienes que han acumulado criminalmente para resarcir a las víctimas. Hace creo que unas semanas el secretario de Estado estadounidense John Kerry visitaba Colombia y le intentaba dar un impulso a este proceso de paz. ¿Cree usted que países como Estados Unidos pueden echar adelante el proceso de paz, por ejemplo, liberando a exguerrilleros que están aquí en cárceles estadounidenses? Pues no creo que eso ocurra. En Estados Unidos está un comandante guerrillero muy importante que es alias Simón Trinidad. Francamente no creo que los Estados Unidos lo liberen, pero como usted señala que el secretario de Estado John Kerry haya venido a Colombia a manifestar una vez más, hay que decirlo expresamente, que apoya el proceso de paz de Colombia, a pedir celeridad de las partes, a pedir que ojalá en el 2015 se concluya y se conozca el acuerdo de paz. Yo creo que es una señal muy positiva, y como ustedes bien saben, la relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación muy estrecha, a veces un poco dependiente incluso, de manera que tener el beneplácito, el apoyo, el respaldo político de Estados Unidos al proceso de paz es muy importante, y esa fue otra de las buenas señales que recibió el proceso de paz este año. Ahora, digamos que este proceso culmina con éxito. ¿Qué se va a hacer para refrendar este proceso? Porque el gobierno propone una vía y la guerrilla propone otra. Bueno, en eso consiste una negociación, justamente en acordar una misma vía y un mismo estándar de justicia y unos compromisos de garantías políticas también, para que se pueda reemplazar la violencia por una acción política legítima y con plenas garantías. De manera que yo confío, digamos, en que los acuerdos se culminen en el año 2015, y lo que se requiere, y tal vez a lo que más hemos insistido muchos senadores que pertenecemos a la Comisión de Paz, muchos académicos, es que no solamente se haga un proceso de desmovilización. Colombia ha hecho 10 procesos de desmovilización de grupos armados ilegales en los últimos 30 años. Tal vez ningún otro país en el mundo tiene tanta experiencia en desmovilización como Colombia. Y sin embargo seguimos en un conflicto armado, entre otras cosas porque en la mitad del territorio no hay Estado. Una tercera parte, 15 millones de colombianos de nuestra población, se para todos los días a vivir sin Estado. De manera que lo que hay que hacer en esta ocasión, a diferencia de los procesos anteriores para asegurar una paz estable, es construir instituciones en las regiones, conectar a esos colombianos rurales con la Colombia urbana, con oportunidades de ingreso legítimas y con garantías políticas para su bienestar y su representación política. Muy brevemente, porque se nos termina el tiempo. Lo veíamos en el informe de Fernando Ramos. Hay mucha gente que opina que se le da más atención a los victimarios que a las víctimas. ¿Qué se puede hacer para reparar el daño ocasionado a las víctimas? Pero ese es un proceso muy complejo, y por supuesto el dolor de todas las víctimas de las FARC, de los paramilitares, de los agentes criminales del Estado, merecen todo el respeto y el reconocimiento en Colombia. Yo entiendo, digamos, la susceptibilidad de muchas familias víctimas de las FARC, pero debo decir que que es el 11º proceso de paz en Colombia en 30 años, es la primera vez que en un proceso de paz se incluye la voz de las víctimas directamente y sin ninguna representación intermedia. Más de 6 grupos de víctimas han ido a La Habana a hacer representar su voz, a hacer valer sus derechos y a asegurarse que ellos se respetarán en la negociación. De manera que esa me parece que es una innovación grande, enorme, que nos va a allanar el camino para que los derechos de las víctimas sean efectivamente resarcidos en este proceso de paz. Bueno, pues muchísimas gracias por su análisis. Era la senadora colombiana Claudia López desde Bogotá. Muy buenas noches y felices fiestas. Gracias, igualmente para ustedes.